Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Madrileños por el Fútbol. Un día más, un programa más, una semana más y además con un entrenador, con un técnico que se encuentra muy lejos de aquí, en Sudamérica. Ahora mismo aquí es por la noche, allí es por la tarde y hemos quedado con Marcos Pastor, segundo entrenador del Vaca 10. Marcos, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes o buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bueno, sí, para nosotros buenas noches, para ti buenas tardes. ¿Qué tal por allí, por Bali? Voy a empezar, fíjate, habitualmente suelo empezar por el principio de dónde nace uno, dónde se cría, dónde empieza toda su trayectoria y demás. Pero en este caso voy a empezar, ¿cómo estás allí? ¿Cómo estás en Bolivia? ¿Cómo van las cosas por allí, por Sudamérica? Bueno, pues adaptado. Llevo aquí ya casi 4 meses y al principio la adaptación un poco complicada, la cultura distinta, la manera de trabajar aquí, pero bueno, ya estoy más o menos adaptado a todo y Ujú. contento. Bueno, enseguida hablamos de esa etapa, de ese momento de cuando decides el marcharte al Vaca 10, a entrenar allí, a estar allí, a jugar bueno, a competir en la primera división boliviana, que no es poca cosa. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a empezar por dónde naces, dónde te crías, dónde te formas, dónde estudias, cómo es la vida de Marcos Pastor. Bueno, pues yo soy nacido en Madrid, en un pueblo de la Sierra, en San Lorenzo del Escorial. Estudié ahí y enseguida, desde pequeñito, jugaba al fútbol, desde los 5 años. Y cuando me di cuenta de que como futbolista no iba a llegar muy lejos, pues me empecé a entrenar con 17, 18, empecé a hacer los títulos de entrenador. Hice las prácticas ahí en San ¿Dónde, Lorenzo, en un club dónde pequeñito. empiezas a jugar? ¿Con 5 añitos? ¿Dónde empiezas a jugar? Aunque te des Ahí cuenta que en el club no... en En el el club club de... del pueblo. Sí, en San Lorenzo del Escorial, ahí. Pero me has dicho que Primero en tú escuela. empiezas jugando al fútbol sala, creo recordar. Bueno, he jugado fútbol sala, he jugado fútbol 11, he jugado todo. Siempre he jugado, ¿eh? Ahora mismo tengo 27 años y si no llevase tantas horas entrenando, pues también jugaría. Ujú. Y después de estar probando en los inicios de fútbol y jugando y demás, das el salto al fútbol, porque de fútbol sala empiezas a jugar al fútbol. ¿Y qué haces? ¿Juegas en la sierra o juegas en algún equipo federado? ¿Estás jugando Sí, claro, por dónde? a nivel regional solamente, pero sí, bueno, pues primera, segunda regional, preferente, lo único que he jugado. Siempre, enseguida me di cuenta de que entrenar se me daba mejor y cuando empecé con 18 años ya a entrenar muy prontito, la verdad, sin dejar de jugar, compaginaba ambas. ¿De qué probabas? ¿De qué jugabas? ¿De qué intentabas estar en el césped? Bueno, yo jugaba de centrocampista y juego todavía. O sea, Ahora que mismo no estás... estoy federado, evidentemente, pero juego. Ujú. ¿Y qué juegas? ¿De organizador del equipo? ¿De stopper? Sí, siempre me ha gustado en el centro del campo crear, llegar arriba, crear juego. Es lo que me gustaba. Ajá. O sea, la visión de juego, ¿no? Directamente de lo que ahora es desde el Exactamente. banquillo, lo que miras ahora, ahí lo tienes también en el centro del campo. Creo que estás en el ADC San Lorenzo, si no recuerdo mal, y también estás en el ADC Castilla. ¿Puede ser? AF Castilla. AF Castilla, sí. Ahí ¿Cómo es esa etapa? jugué, ¿Cómo recuerdas aquellos momentos? pues mira, jugué en el Castilla desde infantiles, cadetes, esos 4 años. 4 años estuve jugando ahí, muy bonito. La verdad que es un club de ahí de San Lorenzo del Escorial que trabajo muy bien, que pertenece a la Federación Madrileña, claro, y trabaja muy bien toda la cantera. Después empecé a entrenar ahí, después de estar como jugador, y hasta estuve una temporada también coordinando en este club. O sea, que también te gusta la coordinación de lo que es los equipos. También estás en os llegaste a jugar en el Chabela Robledo, ¿no? El Robledo de Chabela, sí, también. Estuve jugando ahí ascendimos un año a Primera Regional y en la temporada siguiente también estuve. Todo es otro equipo bueno, Robledo de Chabela es un pueblo de la Sierra de Madrid también. Ujú. Y de toda esta etapa, de todo este momento, de estos equipos donde estás jugando y donde compartes, me imagino, amistades, técnicos y demás, ¿qué recuerdas? De ese momento, de esa etapa, qué es lo que recuerdas de amistades, de técnicos? Bueno, ¿mantienes esas amistades? ¿Recuerdas también Sí, algún técnico te marcara? hombre, por suerte tengo la mayor parte de mis amigos vienen del fútbol. Tanto de cuando jugaba en el Castilla, cuando jugaba en Robledo de Chabela, he hecho amistades muy, muy bonitas. Lo que une un vestuario, yo creo que pocas cosas te dan la opción de crear esas relaciones, ¿no? Entonces,
mis mayores amigos siempre han venido del fútbol, la verdad. También en fútbol sala cuando he jugado, en Avantos, otro equipo de San Lorenzo del Escorial, siempre he conseguido las mejores amistades, la verdad. Lo más bonito que te da el fútbol. ¿Y cómo empieza esa transformación? ¿Cómo empieza ese momento en el que te das cuenta que, bueno, que te gusta jugar al fútbol, que te gusta organizar en el centro del campo, que te gusta estar con los compañeros jugando y demás, pero que realmente lo que a ti te va, lo que a ti te motiva es ser entrenador? ¿Cómo empieza esa transformación? ¿Dónde te das cuenta o dónde empiezas a darte cuenta que tú quieres ser entrenador? Bueno, siempre cuando uno se plantea, ¿no?, qué es lo que quiere hacer en la vida, cuál es el objetivo profesional, pues yo siempre he querido perseguir mis sueños y me di cuenta de que lo que realmente me hacía levantarme de la cama y estar motivado y estar contento era ir a entrenar. Entonces, obviamente en un regional tú no puedes vivir del fútbol, ¿no? Pero si empiezas a formarte como entrenador, que es lo que hice, pues te da la opción de estar viviendo del fútbol de una manera distinta, no como jugador, pero sí como entrenador, que también es muy bonito. Entonces, un poco por vivir de la pasión y de lo que me gusta es por lo que estoy aquí. Pero empiezas muy joven, porque con 17 años ya me dices que empiezas a sacarte la titulación de entrenador. Ahora hablamos de eso, y además largo y tendido, porque te has sacado todos los títulos de entrenador con la Real Federación de Fútbol de Madrid. Ahora nos cuentas todo ese proceso, cómo fue toda la etapa y todo el momento. Pero sobre todo, con 17 años, ¿estabas estudiando? ¿Tú estabas en el instituto o dónde estabas? ¿Dónde te pillaste todo esto? Sí, bueno, tuve una crisis ahí un poco existencial a los 17 y fue cuando me decidí por el fútbol. Estaba en bachillerato, dejé de estudiar y ya te digo, un poco plantearme qué era lo que quería hacer, y a partir de ahí estuve unos meses un poco perdido, se puede decir, y después empecé a hacer los títulos de entrenador de fútbol justo en esa época, y a raíz de ahí luego termino los estudios, y de hecho ahora estoy en tercero de carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, después de terminar la titulación como entrenador, porque era lo que más me puede ayudar a trabajar como entrenador de fútbol. Fíjate, una crisis existencial te sirve, te ayuda para Desde luego. recomponer piezas, ese rompecabezas que a veces se nos arma, ¿no?, en esa gestión emocional que llevamos, y de repente te das cuenta que tu motor, que tu vida se rige en querer ser entrenador de fútbol. ¿Cómo te enteras y cómo decides apostar por los cursos de entrenador de la Real Federación de Fútbol de Madrid? ¿Cómo...? El primer título lo hice casi por casualidad, porque necesitaba algo que me motivase en ese momento. Ya te digo que había dejado de estudiar y dije, bueno, pues voy a probar a hacer un título de entrenador de fútbol y a ver qué tal. Y lo hice, me gustó muchísimo. Me di cuenta de que hasta el momento no tenía ni idea de fútbol realmente, y en base a eso empecé a hacer las prácticas, me gustó mucho y quise seguir. Eh, ¿Cómo fue el proceso de estudiar estos cursos de entrenador bueno, de ir sacando título a título? Empezaste por, me imagino, que el C, luego el B, luego el A, ir sacándote todos los títulos. Sí, bueno, yo fui por la vía académica. Entonces hice el nivel 1, después hice las prácticas, como te digo, me encantó, y al terminarla, según terminé, hice el nivel 2. Tras terminar el nivel 2 me pedían terminar el bachillerato, estuve estudiando bachillerato para poder hacer el 3, y resulta que, bueno, cuando estaba con el nivel 3 ya estaba en una categoría un poquito más alta, en juvenil nacional, y al terminarlo me daba la opción a la universidad, y por eso empecé la carrera, después de hacer toda la titulación de entrenador. Porque es donde te das cuenta, después de hacer la titulación de entrenador, que te gusta tanto el deporte claro, quieres hacer, que ese es tu camino, que ese es lo que tú decides hacer y estudiar. Claro, siempre me había encantado el deporte y especial el fútbol, y la verdad hay muchos entrenadores, o yo considero que hay muchos entrenadores con la mayor titulación, y lo que te da la carrera es una diferenciación del resto, ¿no? Estoy por terminarla aún, me ha venido esta oferta de trabajo ya profesional antes de terminar la carrera, pero bueno, estoy aprovechándola y la tengo ahí aparcada para cuando vuelva de esto poder terminarla y titular. Claro, porque ahí en Bolivia no puedes mantener los estudios, no compaginas, ¿no? No compaginas Imposible. los estudios. Imposible, porque por el tema de horario tampoco se puede.
Sería ¿sabes? imposible. ¿Y cómo empieza tu etapa como entrenador? ¿Dónde empiezas? ¿Dónde empiezas a tener la primera toma de contacto con los chavales o las chavalas y cómo empiezas a entrenar? Pues la primera toma ahí en el AEC Castilla, en San Lorenzo del Escorial, me da la oportunidad de empezar las prácticas y con la misma entrenadora, Begoña, que la tengo muchísimo cariño, que había sido entrenadora mía, empecé como segundo entrenador con ella. Estuve una temporada ahí, muy bonita, con niños infantiles de 13, 14 años. Después, la temporada siguiente, ya empecé a llevar yo un equipo en solitario y fui encadenando. Estaba con infantiles, luego empecé con cadetes. La tercera temporada ya con el nivel 3, o estudiando el nivel 3, estudiaba por la mañana y por la tarde entrenaba en un juvenil de Liga Nacional, que es el Club Deportivo Isoba. Y así fui escalando y bueno, estuve 2 años ahí, luego estaba en fútbol femenino también, una temporada, la temporada pasada, y este año me llegó justo la oferta para venir aquí. Vamos por parte, vamos poquito a poco, porque si no, nos comemos toda tu vida en 2 minutos. En esas etapas en las que vas creciendo en los equipos poco a poco, dices que pasas también por el fútbol femenino. ¿Antes dónde estás? ¿En qué equipo estás? ¿Todo Estaba, en San Lorenzo o directamente vas pasando a otros equipos? Estuve en San Lorenzo, estuve un año también en Robledo de Chabela, también donde jugaba, entrenaba también a unos niños. Estuve en el Atlético Villalba, que también jugué un año y entrené niños también. Y después en el Club Deportivo Isoba, que ya te digo que es de Liga Nacional, ahí estuve hace 3 temporadas, empecé y cumplí el año entero. Después ya pasé al fútbol femenino. ¿Y en el fútbol femenino dónde vas? ¿Dónde entrenas? Estuve en segunda división femenina, en el Madrid Club de Fútbol Femenino con Miguel Tejero, que había terminado justo el nivel 3 conmigo, lo habíamos hecho en la misma clase y me llamó, me dijo que quería contar conmigo y ahí estuvimos la temporada pasada. Un reto bonito, la verdad, en Reto Iberdrola, segunda división. Una pasada, ¿no? Me imagino que compartir, sobre todo con Miguel, que no sé si. Bueno, sabes que Miguel está con nosotros en la Real Federación de Fútbol de Madrid, en los lunes Noche Sí. Fútbol, en el programa y demás, en RFFM Play. Y me imagino que también una experiencia agradable con un técnico que tanto maneja y que tanto sabe de fútbol femenino. Sí, la verdad que personas como él han hecho que mejore tanto, ¿no? El fútbol femenino lleva 25 años en ello, conoce a todas las jugadoras de primera, de segunda división y categorías más pequeñas y, y es un tipo estupendo, la verdad. Muy buen entrenador y mejor persona. ¿Y cómo fue la experiencia con él? ¿Qué aprendiste? ¿Cómo fue esa etapa de todo ese año en la Liga Reto con el Madrid Club de Fútbol Femenino B? Bueno, pues yo lo principal que aprendí fue el gestionar un equipo que era Liga Nacional ya. Viajamos en todo teníamos el Grupo Sur, estaba la categoría dividida en Grupo Sur y Grupo Norte, y teníamos viajes pues a Canarias, a todo Andalucía, a nivel nacional, vaya. Entonces, todos los viajes, ver estadios espectaculares en un montón de sitios de España que, bueno, yo no estaba acostumbrado a eso. Y luego la gestión de grupo que tenía Miguel, al ser con un equipo femenino es distinta, es más complicada, pero su experiencia he podido aprender un montón, la verdad. El cómo hablar con las jugadoras, cómo entender lo principal que es a la persona antes que el futbolista, que el deportista, que cualquier otro aspecto. Y aprendí mucho, la verdad. Aprendí mucho hace 2 años en esa etapa. Desde luego es un salto. Yo creo que estamos ante un ejemplo, ¿no? de un entrenador jovial, ¿no? Un chaval que con 27 años ha llegado ya a un punto en el que, caray, segundo entrenador del Madrid Club de Fútbol Femenino B en Liga Reto, la segunda división del fútbol femenino, ¿no? Lo que antes era esa categoría que daba el salto a la Liga F actualmente. De repente te plantas en Bolivia como segundo entrenador del Vaca Díaz y al final todo esto es con 27 años. ¿Dónde dirías tú que está ahora mismo la clave del éxito de un chaval de 17 años que en tan solo 10 años ya tiene tanto recorrido a nivel entrenador, cuando lo normal a esa edad, evidentemente, como estábamos comentando, ¿no? Es al final jugar al fútbol y el tener una trayectoria futbolista? Bueno, pues
seguir lo que me gusta, fundamentalmente. Mis amigos dicen que desde que empecé allá a entrenar, que era un loco de fútbol, siempre estoy viendo partidos, analizándolos, viéndolo desde una perspectiva distinta, no tan fanática, sino analizando un poco el juego. Y el tener esa pasión y que me guste tanto es el que hace que dedique muchas horas de trabajo, de estudios, de lectura de un montón de libros. Y poder aprender más rápido de ello. Vaya, no tiene ningún secreto, simplemente la pasión que tengo. ¿En quién te has fijado? ¿Quién ha sido un poco ese referente que tanto has leído, que tanto has querido instruirte, del que tanto has querido aprender? No sé si incluso has ido a ver sesiones suyas de entrenamiento. ¿Quién ha sido un poco ese referente que has tenido? Te podría decir mucho, la verdad, no tengo uno en concreto. Hombre, entrenadores de primer nivel como Guardiola, del Cholo Simeone, Ancelotti, pues biografías que tienen, Bielsa, metodologías de trabajo como de Víctor Frade, el profesor Víctor Frade, o de Paco Seirulo, pues son las corrientes más importantes que se leen, pero yo pienso que de cualquier libro se puede sacar alguna idea curiosa y al leer muchas y muy distintas, pues vas creando tu propia ideología, tu propia metodología, ¿no? Y creo que es lo importante. No he tenido esa suerte de tener un padrino que me lleve a ver entrenamientos de Guardiola en el City o en el Bayern, pero sí a base de libros, de documentales, de la televisión, pues sacar toda la información que puedo. ¿Cuál crees que es la base o la clave, ¿no? Para ser un buen entrenador, Marcos? Yo creo que lo más importante es llegar a la persona. Llegar a la persona, que los jugadores vayan contigo, que crean en ti, más allá de táctica, de técnica, que obviamente los conocimientos son importantes, pero el llegar a la persona, podérselo transmitir, me parece lo más importante, y que los jugadores confíen en ti y sepan que eres alguien que les está ayudando. Por otro lado, yo creo que esta entrevista, que evidentemente es un Madrileños por el fútbol, ¿no? Nos vamos hasta Bolivia para hablar con un técnico que está allí trabajando y ganándose la vida en la primera división boliviana. Pasa también por valores y formación. Porque estamos diciendo, ¿no? Un chaval que con 27 años ya está entrenando en primera división, aunque sea en Bolivia, pero está llevando al equipo del Bacadía junto, siendo el segundo entrenador y dando ese salto de charco, ¿no? Mucho tiene que ver con la formación, y yo quiero que esta entrevista sirva para todos aquellos que se están formando, que están intentando llegar a ser entrenadores algún día, que sepan lo que te lo has currado, porque te lo has currado mucho, Marcos, porque me cuentan también que tú los veranos, más allá de irte de vacaciones con los colegas a la playa, ¿no? Y estar disfrutando en el chiringuito, te vas a Polonia a seguir formándote. Sí, sí, así es. He estado Cuéntanos ya eso. en 4 ocasiones en Polonia. Es un... Bueno, me llegó como una oferta de trabajo también. No es realmente una formación en sí. Yo voy allí a realizar campus en una empresa que se llama Polish Soccer Skills. Y son como campamentos de trabajo con niños en Polonia de todas las edades, desde los 8 hasta los 18, con entrenadores de allí, también los mejores, en teoría, es la empresa más fuerte que hay en Polonia, y tiene a los mejores entrenadores. Entonces lo que hacen es reclutar a entrenadores también de Italia, de Alemania, de España, como yo, que vayan allí a llevar un poco las ideas que se trabajan en los distintos países y formar allá a los chicos. Es una experiencia muy buena también que he tenido, porque el hecho de ponerse delante de niños o de entrenadores a darles una conferencia en inglés con niños que no te entienden es complicado, y ahí también he aprendido mucho, la verdad. ¿Qué es exactamente, bueno, en qué consisten esas conferencias y cómo las preparas, cómo las llevas a cabo? ¿Cómo lo Bueno, yo haces? como entrenador tenía que ir ahí, me pusieron delante de 30 entrenadores polacos y les tuve que dar una conferencia sobre fundamentos del juego, de uno contra uno, a elegir un poco yo el tema. Me dieron varios a elegir y ahí me planté, la verdad. La primera vez surgió de una semana casi para otra. Me fui de aventura, estuve 2 semanas y luego en verano volví y he estado ya 3 años yendo todos los veranos durante un mes y medio a hacer ese tipo de formaciones. Mm.
Bueno, me imagino que también esta experiencia también te sirve a ti para formarte más, para aprender más y sobre todo para tener ese contacto, ¿no? En el ámbito de lo que es entrenador, perfiles con otros entrenadores y sobre todo con la formación de otros chavales. Sí, exacto. También el enriquecerse de la manera de cómo trabajan allí, cómo funcionan, una cultura distinta, pues siempre aprendes muchísimo. No solamente de entrenar, sino de la vida misma, ¿no? Está claro que a ti esto de dar el salto, ¿no? De viajar no te asusta, no te asusta para nada, porque claro, ¿con cuántos años sales realmente de España? ¿Cuál es el primer paso que das saliendo de España para enmarcarte en alguna aventura? Cuando fui a Polonia la primera vez debía de tener 20, 22 o 23. No tan joven. Y sí que es verdad que había estado en muchos países antes por temas de instituto y demás, había tenido ya viajes en el exterior, entonces tenía esa experiencia previa, pero en lo de que no me asusta, claro que me asusta. Venir aquí es una aventura en el primer momento loca. Esa que yo tenía la carrera, estaba a gusto en España y claro que asusta, pero el problema sería que por asustarme dejase de hacerlo, ¿no? Vamos con eso, vamos cómo se fragua esta oferta, cómo llegas hasta Bolivia, cómo te enteras de que tienes una oferta del fútbol boliviano y cómo decides dar el salto y marchaste hasta Bolivia, a la primera división. Pues yo estaba en la universidad, en el INEF en Madrid, donde estudio. Me quedaba ahí por las mañanas estudiaba y por las tardes entrenaba, con lo cual me quedaba ahí todo el día, comía y todo ahí, y justo me llega una oferta de estas de reenviadas por WhatsApp de un compañero que está ahí en la federación también, Jorge Vallejo. Nos conocíamos de haber hecho 1000 cursos en la federación. También no querría dejar de decir que he hecho 1000 cursos en la federación madrileña. Y simplemente me dijo oferta para entrenar en Bolivia con José Aurelio Gay. Mandé el currículum, debió barajar unos cuantos y el mío fue el que le convenció a José Aurelio y para acá que me vine de una semana para otra, sin pensarlo demasiado. Ajá. Esto fue en noviembre. Vamos por partes. Me has dicho, no quería dejar de comentar los 1000 cursos que he hecho con la Federación Madrileña, ¿no? ¿Qué cursos has hecho con la Federación Madrileña y cómo se ha dado eso? ¿Cómo han sido esos cursos con la Federación Más Madrileña? allá de la titulación de UEFA C, UEFA B, UEFA A, etcétera, el congreso que hacen anual, el seminario que hace la Federación Madrileña, he asistido a 2. No pude porque entre medias estuvo la pandemia, pero cursos que ofertan de analista, de preparación física, de un entrenador que ha estado en Guinea Ecuatorial entrenando y lo traen para poder hablar con él. Eso sí que he asistido a muchísimos. De la Federación Madrileña siempre que he podido, de inglés, siempre me han tenido ahí el primero y me seguirán teniendo porque es una oferta muy buena que hace la Federación. Creo que además ahora se lo están tomando bastante en serio. Todas las semanas hay algo y se aprende mucho. ¿Has llegado a conocer a Serrano Niño y a todo ese equipo de trabajo? Con él hablé justo antes de venir porque me recomendó para cómo tenía que hacer, si el tema de las titulaciones y demás, si hubiese algún inconveniente y me dijo cómo tenía que hacerlo. No solamente una llamada de teléfono y poco más, pero sí que Paco Díez, precisamente en INEF, con él mismamente hablé, no nos conocíamos más que de vista y me ayudó muchísimo a la hora de venir aquí para decirme cómo lo podía hacer y demás. O sea, que estoy agradecido. Siempre, sin duda, ayudando al fútbol de Madrid, estando dando servicio, ¿no? A los entrenadores, entrenadoras y futbolistas del fútbol madrileño. Y llega esta salida de Bolivia, bueno, y por tu cabeza, ¿qué pasa? Lo primero que pasa cuando te llega esta oferta de Bolivia, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza, Marcos? ¿Qué es lo primero que piensas? Dices, ¿qué hago, no? Hombre, una vez que me llama José Aurelio y me dice que quiere contar conmigo, bueno, yo antes obviamente me había planteado, ¿no? Realmente quiero irme. Lo primero fue me voy, me voy de locura. Mis amigos decían, pero ¿cómo te vas a ir ahora que tienes la carrera a mitad, que no sabes dónde vas? Esto donde he venido es un pueblo súper chiquitito, que no lo conoce nadie en España. Pero tengo claro mi sueño desde hace muchos años, entonces cuando tengo la oportunidad, pues tenía que aprovecharla. Sin más, con muchísimas dudas, con muchísimos miedos, pero creo que era lo correcto y no me arrepiento. Vale, ¿y qué te encuentras? Llegas allí, me imagino que con tus maletas, ¿no? Tipo Paco Martínez Soria cuando va
a Madrid y llegas tú allá a Bolivia. ¿Qué llegas a La Paz, lo primero? ¿O dónde te vas? ¿Hasta dónde Volé a llegas? Santa Cruz, Hasta Santa Cruz. que ahí es donde está el otro aeropuerto internacional, y de Santa Cruz teníamos otro vuelo aquí a Cobija. Yo donde estoy es una ciudad o un pueblo muy chiquitito, justo en la frontera con Brasil, al norte de Bolivia, de muy pocos recursos. Entonces la primera impresión cuando llegué es de dónde me he metido. No te voy a engañar. ¿Dónde me he metido? Las calles, pues sin asfaltar, como se puede ver en las películas, ¿no? Lleno de motos, gente con pocos recursos y demás, y la verdad que impacta. Pero bueno, ahora ya llevo 3 meses aquí, me he acostumbrado al ajetreo de la ciudad, a cómo se vive, y la verdad que hay gente buena y mala como en todos los lados. ¿Y cómo es tu día a día? ¿Cómo trabajas allí con el staff técnico y cómo manejáis el día a día? Pues la verdad que no paramos en todo el día. Ahora mismo justo tengo libre porque mañana tenemos partido, pero el día a día entrenamos por la mañana siempre, sesión de mañana. Venimos, comemos en algún sitio por aquí y enseguida por la tarde nos ponemos a planificar los siguientes entrenamientos. A veces hacemos sesión de tarde también con tema de vídeos, análisis de rival, análisis propio. Yo me encargo de todo eso, de hacer los cortes de vídeo, de planificar los objetivos semanales con José Aurelio, planificar las tareas, hablar con los jugadores cuando hay algún problema, ayudar mucho al club, porque es un club que es recién ascendido a Primera División, que nunca había estado en Primera División, con lo cual no está la estructura montada como se podría imaginar en un club de Primera División. Tenemos que ayudarles mucho con eso. Y así es el día a día, y cuando me quiero dar cuenta se ha hecho de noche y a volver a empezar. O sea que sin parar de trabajar. Ayer equipo fuerte es el Bolívar, si no recuerdo mal, aunque también estará líder de Strongest, creo recordar. Y vosotros, como tú dices, no estáis pagando un peaje, lógicamente, que al final, oye, es el primer ascenso a la primera división en la historia del Vaca 10. Pero estáis haciendo historia, estáis compitiendo por primera vez en la historia con este equipo en primera división en Bolivia, y eso también creo que es algo anecdótico, ¿no? Es bonito. Desde luego, nosotros lo notamos cuando salimos a comer, a desayunar, la gente que está por las calles nos saluda, nos anima, hay que ganar mañana que tenemos partido, mañana tenéis que ganar, la gente está muy ilusionada, la verdad. No se lo esperaba ni siquiera ellos, porque el ascenso es un playoff de segunda división y tienen que ir, es un campeonato y en la final se juegan el ascenso, justo han ascendido después de 60 años y claro, hay muchos jugadores de la temporada pasada que están en el impasse entre profesional, amateurismo. Son todos profesionales, pero hay muchos que les estamos inculcando lo que es ser profesional. Vais ahí, me imagino, claro, con el chándal y demás por las calles de la ciudad donde estás. Y claro, habrá gente que os pare de vez en cuando, ¿no? Venga a ganar. Son sensaciones completamente distintas a las que has vivido en España, Marcos. Sí, totalmente. Hombre, en Polonia sí que había estado, pues lo típico, que te vienen niños y bueno, una foto tal, pero aquí pues todo es a diario. Cuando salimos con José Aurelio, sobre todo con el profesor, pues nos están preguntando una polera, una gorra, contra quién jugáis y dónde podemos verlo. Sí, nos están haciendo todos los días, pero bueno, contento. Oye, ¿cómo es José Aurelio? ¿Cómo trabaja y cómo se porta? Pues es un tipo muy serio. Obviamente tiene un recorrido espectacular en el fútbol profesional, primero como jugador y luego como entrenador. Es un tipo muy serio en el trabajo y muy amable también en el trato. Estamos conviviendo en la misma casa, con lo cual estamos todo el día desayunando, comiendo juntos y aprendiendo de él. Y claro, y siendo un referente también, ¿no? Pero al final lo que tú dices, un tipo con tantísima experiencia, exfutbolista, hombre, al final es un referente para un tipo como tú con 27 años que quiere aprender tanto y que te quieres comer esos banquillos. Sí, evidentemente. Al final la experiencia que tiene, pues es un reflejo en el que mirarse para mejorar todos los días, para ver cómo plantea las sesiones, cómo habla con los jugadores. Lleva 25 años entrenando, con lo cual sabe manejar el grupo de una manera que yo no había visto
y que aprovecho para ir echando experiencias a la maleta. ¿Te cuenta batallitas de su etapa en el Castilla, en el Real Madrid, en el Sí, Español y demás, o no? muchas, muchas, muchas. El jugador lo tiene bien presente y me cuenta muchísimas. Claro, yo, como te digo, me encanta jugar al fútbol, me encanta entrenar, me encanta aprender documentales, de libros, de historia, con lo cual me encanta cuando me dice, pues no, yo jugué en Zaragoza con Cafú o pues mil batallas que, claro, yo las escucho con los ojos como un plato. Eso siempre llena, claro. Oye, ¿y cómo es la vida allí en cuanto al tema de la comida? ¿Cómo os organizáis? ¿Cómo lleváis la dieta? ¿Cómo es un poco el tema de la comida allí en Bolivia? Pues como en España en ningún sitio, la verdad. Bueno, eso. No hay tanta variedad, se come muchísimo pollo, mucha fritura, mucho arroz y la comida, eso sí, es súper barata. Por menos de 2 euros podemos comer en cualquier restaurante. Y la verdad he probado de todo aquí. He comido carne de animales que no sabía ni que existían. ¿Qué tipo de Y animales? pues mira, probé carne de armadillo en la primera Armadillo. semana que estaba aquí. Claro. Que yo había visto en documentales de la tele y cuando me lo ponen ahí en la plancha dije, ¿esto qué es? He probado de muchos animales que no sabía ni que existían, un montón de frutos exóticos. Esto es justo la Amazonía con Brasil, con lo cual hay un montón de frutas, de verduras que no había visto nunca. ¿Has llegado a cruzar a Brasil o de Sí, momento no has tenido curiosidad? sí, jugamos un par de amistosos allí en el lado brasileiro. Estamos a 2 kilómetros de la frontera. Entonces, sí, hemos jugado un par de amistosos y solamente por cruzar y estar en Brasil, también estamos al lado de Perú, incluso cogiendo un taxi te pueden cruzar y la verdad que voy bastante. Me gusta comer ahí, es distinto, se nota mucho la diferencia de Brasil a Bolivia. Ujú. Has dicho, se come con 2 euros. Con 2 euros. ¿Cómo es el nivel económico allí? Ya sé, ya has dicho, que es que un perfil bajo, pero a nivel salarial, ¿hay mucha diferencia entre lo que es el fútbol, los futbolistas, entrenadores y demás, y el resto de la sociedad? Sí, los futbolistas, pensando que nosotros estamos en el club más humilde de Bolivia, pues seguramente estén ganando no la diferencia abismal que hay entre la primera división española y la clase media española, pero sí que pueden ganar 5 o 6, los mejor pagados de aquí, 10 veces más que el sueldo medio de la población, con lo cual viven bien. Y luego equipos como Bolívar, que es el más potente aquí, o el Tigres, pues ganan, no sé, 50 veces más que la población media. Con lo cual el escalón sí que se nota. Has dicho que más o menos tu día a día es prácticamente con el tema del fútbol y el trabajo, pero ¿tienes algo de tiempo para el ocio? ¿Tienes algún momento para disfrutar también de la estancia en Bolivia o prácticamente para nada? Bueno, poquito, la verdad que poquito, pero sí que he aprovechado para hacer ejercicio por aquí, para jugar algún partidito de fútbol con amigos que he echado, con alguna amiga y en esas estamos. Ujú. ¿Te nos has echado pareja allí o tenías pareja aquí en España o nada? No, no tenía. No tenía, pero bueno, aquí están funcionando todas las cosas bien de momento. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Veremos a ver qué pasa en el futuro, a ver qué pasa con el amor en Bolivia. No me quiero olvidar, porque me han dicho, pregúntale por el fútbol bancos. ¿Qué es el fútbol bancos? Nada, eso es unos partidillos que echábamos ahí en San Lorenzo con mis amigos siempre desde que teníamos 12 años, siempre jugábamos ahí el típico parque de banco a banco, pues a jugar ahí con una pelota sin reglas, haciendo trampas todas las que existen y inventadas y jugar ahí pachanquitas con los amigos. Eso es el típico fútbol de barrio, Marcos. Totalmente, totalmente, Ese es el fútbol de totalmente. barrio. Oye, y me han dicho, y por favor, cuando le preguntes por el tema de fútbol de bancos, pregúntale qué se siente al perder. Ya sé quién te ha dicho eso. Eh,
de aprender a perder. De todo se aprende, ¿no? Ya lo Siempre dicen, la ¿no? derrota es el mejor maestro, como dicen. Claro, ya lo dicen, que a veces se gana y a veces se aprende. Ya está, ¿no? Ese es el lema. Exacto. Bueno, Marcos, te queda mucho todavía, porque, claro, 27 años. Estamos hablando con un niño, con un chaval que está empezando en esto del fútbol, con esto de ser entrenador, porque te queda mucho recorrido. ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu sueño? Mi sueño es vivir del fútbol y ahora mismo lo estoy cumpliendo. Evidentemente soy ambicioso y me gusta mejorar cada día, tanto a nivel individual, económico, personal, con lo cual entrenar en una gran liga pues sería el sueño que tendría como objetivo. No lo veo tanto como un sueño, sino como un objetivo, porque creo que con el tiempo, con trabajo, con esfuerzo, se puede llegar donde uno quiera. Así que esa es mi meta, llegar a una primera liga. ¿Te ves preparado ya para coger las riendas de un equipo, un primer equipo, un primer nivel o bueno, una liga ya un poco más potente quizá y ser tu primer entrenador? ¿O No, te da vértigo? para una primera no. No, porque hay que ser realista. Eh, Creo que hay que pasar escalones progresivamente, no se puede dar el salto porque puedes llegar muy rápido, pero luego también la caída es mucho más grande. Sí sería una experiencia espectacular, pero para un primer equipo no lo veo ahora mismo. Prefiero ir formándome y seguir mejorando cada día, ir poquito a poco. Si veo que sigo aprendiendo, como estoy ahora mismo con José Aurelio, pues porque me voy a plantear yo estar en algún sitio que a lo mejor no estoy capacitado del todo, ¿no? Cuando vea que ya no estoy aprendiendo y estoy estancado, entonces sí que diré, oye, pues ahora quiero dar un paso y ser yo el que maneje las riendas. Ujú. Si tuviéramos el coche de Marty McFly, ese DeLorean que vuelve al pasado y puede viajar en el tiempo, al futuro, si tú cogieras ese DeLorean y te fueras a tu pasado con 17 años, ¿qué te dirías? ¿Qué me diría? Pues que fuese a por lo que quiero, que fuese a por, me marcase objetivos, que fuese a por lo que realmente quiero, que escuchase, que es una virtud escasa, pero creo que muy valiosa, que escuchase a los que más saben, a los que más experiencia tienen y, y poco más, que fuese a por mis sueños, claro. Y a esos chavales tipo Polonia, cuando vas a hacer esas conferencias que están aquí en España ahora mismo, que te están viendo a través del canal RFFM Play, en Madrileños por el Fútbol, están viendo esta entrevista con un entrenador jovial, con un entrenador novel, como es Marcos Pastor, y que tienen 16, 15, 14, 17 años y quieren ser entrenadores, ¿qué mensaje les dices? ¿Qué les dirías? ¿O qué les dices ahora mismo? Si quieren ser entrenadores, que empiecen por formarse, por aprender, por empezar con los niños más pequeños. Yo he entrenado en todas las categorías, desde prebenjamines, chupetines, alevines, todas las categorías, y de todas aprende algo. De los niños creo que es cuando más aprendes, cuando entrenas a niños, porque no sabes qué respuesta te van a dar. Muchas veces yo veo en entrenadores de formación que se vuelven locos gritándoles a los niños o que quieren que ganen el partido y no se dan cuenta de que cuando una sesión no funciona es porque algo hay mal planteado. Que disfruten en el día a día, que se sigan formando, eso es lo que diría a un entrenador que empieza. Yo lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo y creo que es primordial disfrutar y formarse. Me imagino que todavía es pronto, ¿no? Porque estás ahora mismo con esos 3 meses que llevas en el Vaca 10 y ni siquiera te has planteado cuál es el siguiente paso. Pero estás analizando un poco cuál podría ser la siguiente toma de contacto, el siguiente objetivo, el siguiente paso que tienes que dar, el siguiente escalón que tienes que saltar en tu carrera. Hombre, me gustaría desde luego cuando vuelva a España, que no lo sé cuándo será, porque aquí ahora mismo es verdad que está sonando bastante el nombre de José Aurelio y las cosas están yendo bien, con lo cual puede llegar alguna oferta aquí en Bolivia, algún club
más potente, y eso sería un salto evidentemente cualitativo importante. Y yo, si esto se termina y terminamos contrato o no, por lo que sea no renovamos, terminar la carrera evidentemente, y si puedo compaginarlo con algo en España o en Madrid, pues estoy abierto. No lo sé. Pues Marcos Pastor, te deseamos toda la suerte del mundo, te deseamos que cumplas todos tus objetivos, todos tus sueños. Cuando vengas a España nos volvemos a ver, hablamos, nos vemos, vamos a seguir tus pasos, vamos a estar pendientes de ti y por supuesto que te deseamos mucho éxito ahora mismo en el Vaca 10 con José Aurelio Gay y sobre todo tratando de eso, ¿no? De seguir formándote y de seguir siendo un entrenador como tú quieres. Gracias por estar en Marinos por el Fútbol, gracias por estar aquí y sobre todo gracias por atender esta entrevista. Muchísimas gracias, Diego. Pues muchas gracias por escucharme. Espero haber aportado algo. Y aquí estoy. Seguramente en poco tiempo esté en Madrid otra vez, en esos cursos que organiza la federación y formándome como uno más. Así que muchas gracias, Diego. Te esperamos aquí, claro que sí. Gracias a ti, Marcos, de verdad. Desde Bolivia, desde el Vaca 10, Marcos Pastor, segundo técnico de José Aurelio Gay. Y también con 27 añitos ya formándose y de qué manera siendo entrenador en Bolivia. Gracias, Marcos. Este ha sido el programa de hoy en Marinos por el Fútbol. Y la semana que viene, más invitados, más protagonistas, más madrileños que están por el fútbol.